Hola, muy buenos días. Molt bon día, compañeros y compañeras de Venganza Catalana y en general a todos los jugadores de este pasante juego del Boom Beach. Hoy vamos a ver un vídeo tutorial para el manejo correcto de los guerreros, una unidad excelente para realizar farming por diferentes motivos. Por ejemplo, que sus ataques son rápidos, eficaces y también tiene un entrenamiento de estas unidades bastante rápidas. ¿Vale? También son efectivos en operaciones especiales, sobre todo para limpiar determinadas defensas para que puedan permitir un ataque posterior con full zucas. Tenemos que saber que esta unidad es la más rápida del juego, su manejo es complejo y no siempre es rutinario. Esta unidad actúa en melee, rodeando los objetivos que encuentra a su paso y dirigiéndose al objetivo marcado por la bengala y golpeando este objetivo, cuerpo a cuerpo podríamos decirlo, y normalmente su principal objetivo siempre es destruir el cuartel general. En el caso de las operaciones, como hemos dicho antes, destruir unas defensas en concretos. Pues bien, lo primero que debemos observar cuando tenemos estas unidades es la armería. ¿Y qué debemos observar? Pues sobre todo la vida que tienen los guerreros y el daño por segundo que hacen. En mi caso, que son guerreros nivel 15, hacen una vida total de 1061, eso sin utilizar polvo poderoso. ¿Vale? A partir de ahí ya si lo utilizamos esto incrementa al doble, lógicamente. No el total de la vida, sino el suplemento que dan las estatuas. Entonces, la defensa que tiene, en mi caso, normal, sin utilizar polvo poderoso, son 1061 y el ataque 450,56 por segundo. Esto tenemos que multiplicarlo por las unidades que tenemos, en mi caso 46, por el tiempo que dura la bomba aturdidora, en este caso 9 segundos, y nos da que los guerreros, el 100% de los guerreros, una vez empiezan a impactar, realizan un total, un segundito, de 186.531. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hubiera ninguna defensa y tuviéramos el cuartel, un cuartel general de 170-180.000 segundos, en 9 segundos, 10 segundos lo destruirían. ¿Vale? Esto es importante saberlo porque cuando vayamos a atacar a un cuartel, lo primero que debemos observar es la vida de ese cuartel. Vale. También es importante tanto la bengala como el humo, que tengamos una buena duración de este para poder estar más tranquilos con el humo, y las bengalas pues nos puede permitir tener una bengala que dure tiempo, nos puede permitir que nos ahorremos un poquito de energía. Y luego como secundario pues el botiquín, tener un botiquín si nos sobra energía pues para poder reanimar a estas unidades, teniendo en cuenta que ellas ya de por sí en cada impacto se, se reviven. Lo pone aquí, en este caso tiene una autocuración por impacto de 68. ¿De acuerdo? Vale. Como una vez hemos calculado el daño por aturdimiento, que hemos visto que son 186.000, tenéis que tener en cuenta que yo siempre cuento un 10% menos. ¿Por qué? Porque no podremos paralizar todas las defensas, seguramente, y algo nos disparará. Y también podemos perder alguna unidad por el camino. Entonces yo siempre cuento un 10% menos. 186.000, un 10% serían 18.000. Es igual, lo dejamos en 170 para redondear. ¿Vale? Perfecto. ¿Cómo calcularemos la energía para realizar un ataque? Yo no lo calculo. Algo que os aconsejo 100% es simplemente hacer un ataque. A ver si no tengo ninguno aquí. Estos son pruebas que he estado haciendo. Hacer un ataque simulado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este rival de aquí, si quiero saber si me llega la energía, pues en lugar de ir directamente a atacar, ¿qué voy a hacer? Buscar el camino mejor para entrar, que paralizar y entonces ahí tendré un gasto de energía. ¿Qué tengo que paralizar cuando tengo que atacar a un rival? Muy importante. Lanzallamas que estén cerca, muy importante. Ametralladoras, aunque esta llegue a esta distancia no nos va a hacer nada de daño. Si estuviera más cerca, una ametralladora nos podría hacer daño. Conmocionadores, importantísimo. Dinamitero o rayos láser, si hubiera, también son muy importantes. Porque si te paralizan, no hacen daño y te van acaban por matarte. Y los dinamiteros también hacen mucho daño. Vale, entonces en este caso, si yo quisiera atacar a este jugador, ahora no llevo polvos poderosos, tengo 77 de energía. ¿Qué tendría que hacer? Lo primero es eliminar todas las minas que hay alrededor del núcleo. Estas minas boom me harían mucho daño porque cada una te mata varias unidades. ¿Vale?
Entonces, lo segundo es encontrar el camino más fácil. Tenemos en cuenta que el camino más fácil siempre es en línea recta. Por ejemplo, aquí sería atravesando esta línea. ¿Vale? Pero vemos que tenemos muchas minas. Bueno, no son un nivel muy alto, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si fuéramos solas de energía, podríamos tirar por aquí una explosión. Pero en cambio, por este lado de aquí, vemos que está más despejado el camino de minas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haría yo el ataque aquí? Un bombardeo al núcleo para eliminar estas minas. Si no me sale bien y no las elimino todas, salgo y vuelvo a entrar y lo vuelvo a probar. Tirando un bombardero en medio, casi seguro que elimináis todas las minas que hay alrededor. Y luego, tirando una bombita aquí en medio para eliminar estas dos, o si acaso, porque son de nivel bajo. Tenemos 1000 de vida, que nos quite unos pocos guerreros, 200, bueno, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, yo que sé que voy a gastar energía aquí y aquí, y luego la entrada. Como tengo dos de largo alcance que me llegan a la playa, tendré que tapar con humos. ¿Vale? Entonces, bombardeo, no tiraré la bomba porque ya voy a gastar energía, dos humos, bengala a esta casa, otro humo a la casa, bengala hasta aquí, humo, humo, y ya directamente aquí bengala, humo y humo. Eso es lo que voy a necesitar. ¿Cómo voy a saber lo que me va a sobrar de energía? Haciendo un ataque. Vamos a atacarle, no vamos a desplegar las tropas y vamos a hacer esto. Seguramente no me llegará para casi nada porque no llevo polvos poderosos. Lanzamos un bombardeo en medio. No se ha quedado estamina, pero ahora no nos preocupemos por ella y vamos a hacer la simulación del desembarco. Una, dos humos. Bueno, me he equivocado, era un poquito más abajo, es igual. Vamos a hacer que lo hemos puesto bien para no. Y humo aquí. Bengala al dinamitero. Humo, humo. Y bengala al cuartel. Humo y humo. Vale, veo que me sobran 23 de energía. Me da para dos paralizadores. Podría paralizar. Tengo que paralizar dos combos. Tengo que paralizar. O sea, no me da para todo lo que tengo que paralizar. Porque aquí para dos lanzallamas, un conmocionador. Y aquí, si tiro aquí bien en medio, al igual. Mira, podría paralizarlos todos. ¿Vale? Estaría bien. Podría, pero quedan muchas defensas destapadas. Lo que decimos, necesitamos mucha energía, con lo cual si estuviéramos un poquito lanzados, pues bueno, y una bombita que me sobra, podríamos quitar aquí esta, mira. Vale, hemos visto cómo simular la energía y ver la energía que tengo para cómo voy a llegar cuando llegue al cuartel. Vale, eso es muy importante. No pasa nada por gastar un poquito de oro. Estamos hablando de, en este caso, en mi caso, 11.000. No pasa nada, pero también hay algo muy importante antes de atacar y hacer nada, que es mirar la vida útil del cuartel. ¿Vale? Vemos que esta vida son 166, hemos dicho que hasta 170 iba bien, ¿vale? Y lo que hemos dicho, paralizar sobre todo lanzallamas cercanos, conmocionadores, dinamiteros, si hubiera láser, y lo que menos nos tiene que preocupar son morteros y cañones y torres. Y los lanzacohetes tampoco nos tienen que preocupar. En este caso, mejor entrar. ¿Podríamos ganarles? Sí, pero tendríamos bastantes bajas porque tenemos 1, 2, 3, 4 cañones disparando y bueno, el lanzacohetes y un mortero aquí quitando un poco de vida y este otro mortero un poquito y este cañón no llegaría, pero bueno, ¿me entendéis? ¿Vale? Perfecto. Pues eso es un poquito en líneas generales lo que tenemos que tener en cuenta siempre antes de realizar un ataque, cómo calcular la energía. Vida del cuartel, el mejor camino siempre es importante, no sé si lo he explicado, pero por si acaso, línea recta o los que son muy buenos caminos también son diagonales. ¿Ves? Aquí podríamos tener otra entrada que es entrando en la torre esta, ametralladora y la ametralladora directamente al cuartel. Las diagonales son muy buenas porque los guerreros van también por los lados, tanto de ametralladoras y no se van por otros sitios. El problema es cuando haces algún zigzag un poco raro, que entonces se desparraman un poquito. Y las minas, lo que hemos dicho, eliminarlas que sean más peligrosas y sobre todo las boom porque te pueden matar. Muy bien. También ten en cuenta que las bombas paralizadoras no tienes que lanzarlas cuando se gaste el humo, cuando se desaparezca, si no te van a empezar a disparar, sino tener en previsión según la distancia que estén de la playa, el cuartel, si está muy lejos unos 3 segundos, si está por el medio unos 2 segundos, más o menos, y si está cerca de la playa un segundito antes de que se acabe el humo, para que justo llegue, paralice y el humo
desaparezca y empiezan a golpear. Si disparas muy pronto, se va a gastar el paralizador, se irán tapando y cuando empiezan a disparar a lo mejor solo le quedan 6 segundos al paralizador. Es muy importante. Luego, ¿qué más es importante? La forma de desembarcar. Tenemos diferentes opciones. Como hemos visto aquí, una sería pues el desembarco en cono, que se llama, que sería cuando hay defensas que llegan a la playa, taparemos con 2 humos la primera zona, una bengala al primer objetivo y un humo que tape la zona entre los 2 primeros humos y la zona de esto. A veces también podemos ir directamente al segundo. Si no hay ninguna defensa de largo alcance, dinamiteros, comos, de esto podemos simplemente ahorrar un humo tirando la bengala al primer humo y entrando con 2 humos aquí. Siempre es importante, donde está este humo, abajo del todo, desembarcar todas las tropas delante de donde quieres ir. Delante. Y haciendo el clic, 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 clic ahí con todas las banderas. Porque todas las unidades van siempre hacia la bandera primero. Entonces, como los guerreros son muy rápidos, los lanzas, y una vez los has lanzado, tiras la bengala en los humos, o puedes tirar primero los humos y luego la bengala. ¿Vale? Pero si tiras primero la bengala, desde la barca irán directo. Entonces, si están muy abiertos, tienes más zona para protegerlos. En cambio, si dejas primero que se agrupen un poquito, pero tienes que ser muy rápido. O sea, soltarlos, ir, tirar la bengala, humo y humo. ¿Vale? Ese sería el central, tanto en cono, cuando hay defensas que alcanzan la playa, o simplemente cuando no las hay, pues simplemente ahorrándonos un humo. Y luego el lateral, imaginemos que el cuartel es el aserradero. Aquí, que lo tapo, ¿vale? Pues lo mismo, desembarcar en un lado, lanzar una bengala a un primer objetivo que esté para la derecha y ellos se replegan hacia la derecha. Y entonces con el humo tapar el camino hasta la ruta que queremos llegar. Y luego a partir de ahí ya otra bengala al cuartel y humo hasta el cuartel. Vale, estas serían las formas... Jolins, perdón. Serían las formas. Hay otra forma, el estilo Zuka. ¿Vale? El estilo Zuka simplemente es... No sé si por aquí tenía un ataque que antes he hecho una grabación y me ha salido mal. No, este es el que acabo de hacer, perdón. Uno que perdió una unidad, este de aquí. Vale. El estilo Zuka es lo mismo, lanzar una bengala a la esquina y sacarlas a los guerreros. Vaya, pues este no es, perdón. Este es el que no he hecho por Zuka y por eso me han matado una unidad. Este es el mismo. Que lanzaremos una bengala a la esquina. Ah, no, esto quería enseñaros que a veces cuando hay suministros así, si tiras 2 bombas y lo destruyes todo, tienes más energía que no destruyéndolo. Encima le quitas la vida al cuartel. Vale, lo voy a hacer porque si no, se nos va a ir el tiempo. Ya llevamos más de 10 minutos. Os voy a mostrar las dos cosas. Yo ahora mismo tengo 77 de energía. Vale. Y a veces no nos fijamos en lo que hay aquí. Aunque parezca una tontería, pero si tiramos bien una bombita aquí en medio y otra aquí en medio, hemos gastado 2 bombas y tenemos 90 de energía. Esto es importante, ver bien las bases antes de atacar, no nos fijemos solo en las defensas. Y el desembarco a los Zuka es lo mismo. Tirar una bengala a la esquina y desplegar los guerreros de derecha a izquierda, pero un poquito más rápido que las Zukas, porque los guerreros son más rápidos, ¿vale? Ahora voy a retirar, pero veis como ya van bastante más agrupados. Eso es importante, ¿vale? Muy bien, perfecto. Eso es el estilo Zuka. A veces necesitaremos que vayan agrupados. Me han matado hasta 2, debe ser el cañón. Yo lo había visto. Porque no he mirado, tampoco. Bueno, pues nada. El desembarco estilo Zuka en cono, cuando hay 2 humos delante y otro detrás. Centrado, que no hace falta tirar los 2 conos. Y el lateral. Y bueno, el manejo de la bengala y las sumas y los humos, no es las sumas, perdón, es importante. Porque no hay ni que agrupar mucho los humos ni separarlos mucho. Tienen que contactar filo con filo. Esto ya hace que los guerreros no queden destapados. Muy importante cuando pasamos cerca de lanzallamas que queden bien. Pero si juntamos mucho los humos vamos a gastar mucha más energía de la necesaria. Y sabemos que la energía, pues las bengalas y los humos cuestan 2 y se van incrementando de 1 en 1. La bomba aturdidora vale 7 y se incrementan de 5 en 5. Cuidado.
Y luego la artillería y bombardeo, pues bueno, valen 3 y la artillería se aumenta de 2 en 2 y el bombardeo vale el primero 10 y se incrementa de 6 en 6. ¿Vale? Las defensas más peligrosas ya lo hemos visto. Y bueno, pues nada, visto esto vamos a pasar a poner unos ejemplos de ataques y mientras los iré comentando. Hasta ahora mismo, ahora os lo pongo. Un saludo. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y vamos a ver este ejemplo de ataques como estábamos hablando. El primero que vamos a ver es precisamente el desembarco estilo Zuka. Tira la bengala hacia el lado, desembarca a los guerreros de forma rápida para que vayan más agrupaditos. Bengala a la torre de en medio, que es línea recta hacia el cuartel. 2 humitos para proteger un poquito aquí. Y una vez allí, pues bengala al cuartel, un humo en medio y otro al cuartel. ¿Qué va a paralizar? Sobre todo los 2 cañones que hay aquí, intentando coger todos los morteros que pueda. Luego lanzallamas, 2 morteros y alguna torre y otras torres de aquí. Ya está, con que el cuartel tiene vida baja, en 3 o 4 mazazos, ya sobra energía, tira 2 botiquines y ya está. Esto está destruido, son bases de momento a nivel bajo, este es de aquí. Y bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Que ya vamos a ver un nivel 48, un ataque a un nivel 48. Vale, vemos que el cuartel está en medio, es un ataque central, quitamos minas boom. Aquí no vi que había 2 más detrás de la torre, aquí una detrás de la torre y otra en la otra esquinita, pero bueno, no pasa nada. Y lo mismo, no hay... perdón, de largo alcance, 2 humitos, ataque en cono, desembarco, se agrupan un poquito, venga la ametralladora y humo a la ametralladora. Se agrupan cuando están todos juntitos, venga al cuartel, un humo en medio y otro al cuartel. Y cuando el humo ahora empieza a estarse agotando, pues paralizará lo que son lanzallamas, el conmocionador, otro lanzallamas y el otro lanzallamas de por allí. 1, 2, 3 y ya está. Y como sobra energía, pues botiquín. Ya así está. Y en un pum pam. Esto es lo que se llama un pim pam. Y en el nivel 48, pues derrotado fácilmente. Ten en cuenta que yo soy un nivel 45 en estos momentos. Y me estoy enfrentando a rivales 48, 50. Vale, el siguiente, otro 48, lo mismo. Primero, prueba de energía. Eliminar minas boom que hay en el cuartel con un bombardeo. Y el ataque, este va a ser un ejemplo muy bueno del ataque en diagonal. Lo que es el llevar los guerreros en diagonal. Desembarcaremos a la derecha, esto es la simulación, ¿vale? El humo para tapar un poco el cañón. Sabemos que alguno nos matará, pero bueno. Humos hasta la casa de aquí y entraremos en esa diagonal hasta allí el cañón. Cañón, 1, 2, 3 humos para asegurar, otro humo al cuartel y bengala. Yo os recomiendo que el último humo, si os da tiempo, lanzarlo antes que la bengala, el del cuartel. ¿Vale? Pero bueno, tened en cuenta que cuando lanzas una bengala lejos y el humo está en el camino, el humo llega casi antes que las bengalas también, porque tiene menos distancia. Y ahora vamos a ver el ataque. Al mismo, el 48. Pasa que cuando salí me olvidé de tirar el bombardeo al cuartel, pero bueno, no pasa nada. Como el humo te da 12 segundos de tiempo. ¿Ves? Aquí han matado uno, la bengala. Ya se han replegado aquí a la derecha. Uno, otro humo, otro humo. Ahora tiro el bombardeo allí, quito las minas. Que se me olvidó en el momento del ataque, pero te da tiempo. Ahora ya la bengala para allí. ¿Veis la diagonal? Que bien va. Precisamente justo por al lado de todos. Y ahora lo mismo, tiro el humo primero al cuartel y la bengala. Y cuando se esté agotando el humo, conmocionaremos los 2 conmocionadores que hay a los lados, apareciendo lanzallamas. Y en este caso sobraba para 2 botiquines, pues tiramos los 2 botiquines. No daba para otro conmocionador, pero sí para 2 botiquines. Preferiblemente tirar botiquines a bombas, porque la bomba que le va a quitar 3000 de vida al cuartel es poco. En cambio, el botiquín nos puede salvar algunos de estos. Vamos a ver un ataque a un nivel 50. Y lo mismo, el cuartel está aquí abajo. Aquí hay muchas minas. Pero entraremos por la derecha. ¿Vale? Taparemos esta zona de aquí. Hemos tirado la bengala al lanzallamas. Y ya vemos que con 1, 2, 3, 4 humos llegamos hasta allí y una bengala directamente. No hace falta tirarla aquí primero al cañón. Luego una bengala aquí o a la ametralladora. Luego en el ataque lo tiro a la ametralladora. Y lo mismo, conmocionar, pues lo mismo aquí sí que ametralladora y cañones, conmocionador, el otro conmocionador y nos da para otro, aquí. Este lanzallamas que hay a la izquierda del cuartel está distante, a lo mejor ni llega, ahora lo veremos. Vamos a ver el ataque.
Ahí lo tenemos. Muy bien. Vemos que ya se replegan a la derecha. Hemos tirado la bengala. Ahora tapamos con el humo. Vamos tapando. Llegamos hasta el lanzallamas. Y ahora veréis que tiro la bengala a la ametralladora, porque les vi mejor salida a los guerreros por la ametralladora que no por el de almacén de hierro. Como veis, hay salido perfectos entre los dos cañones, entre el boom y el cañón normal. Humo, bengala. Espero que se esté agotando. Y una vez se está agotando, ahora ya están saliendo los paralizadores. Pam, pam, perfecto. No he llegado ni a disparar. Los paraliza perfectos. 2 botiquines más que me sobraban. Y antes de que se agote la conmoción, ya hemos destruido el cuartel. Y estamos hablando de un nivel 50. Con estatua azul, como podemos ver a la izquierda, de defensa. Bien, y ahora vamos a ver una cosa curiosa que le pasó a nuestro amigo Chiqui de la fuerza operativa, que es un bug del juego. Vemos que entra por los guerreros por la izquierda, pues tanto las defensas que últimas a la derecha. Tira la bengala a la derecha. Y un guerrero se va aquí, porque sí, porque va a su bola. Y se va el solito hacia la izquierda. Esto yo creo que es un bug del juego, porque no hemos encontrado ningún motivo aparente para que se vaya. Y luego, pues bueno, entra por la derecha. Ahí una línea recta, aunque hay muchos edificios grandes, que a veces es más complicado taparlo. Hace un muy buen ataque. Teniendo en cuenta lo que le ha pasado, solo pierde 2 víctimas. O sea que está bastante bien. Bueno, pues eso es todo. Espero que os sirva. Si tenéis cualquier duda, podéis poner un comentario. Os lo responderé encantado. Nada, que os vaya muy bien, que os sirva. Y cualquier duda, preguntáis, darle like y suscribirse. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Que vaya muy bien.